Pues damos gracias a Dios por esta grande bendición nuevamente que nos da de poder reunirnos, de poder saludarnos, de poder leer su palabra y meditar en ella. Dice el salmista que es bueno y es agradable, ¿verdad? Es delicioso, dice, poder habitar los hermanos, dice, juntos y en armonía. Aunque no estamos juntos de una manera física, pero lo estamos en espíritu, estamos de esa manera o a través de esos medios. Y pues es agradable, es delicioso, es bueno poder verles, poder saludarles, poder saber que están bien. Y en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Estamos ya, gracias a Dios, en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. En el verso 1 dice su palabra: después miré y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Dice el apóstol Juan, recordemos que él es el que está escribiendo, él está escuchando la revelación que viene de Jesús mismo y él la está escribiendo. Y dice el apóstol Juan que después, después miré y he aquí, dice, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Recordemos, después de los acontecimientos del capítulo número 13, de aquella bestia que ve Juan que sale del mar, también la bestia que sale de la tierra, también Juan la ve. Después de estos acontecimientos, ahora Juan dice que ve al Cordero, pero lo ve, dice que está de pie y está sobre el monte de Sión. Está de pie, ¿por qué? Porque Él es el vencedor, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él ha salido para vencer. Por eso se encuentra Él de pie, porque Él ha vencido la muerte en esa cruz del Calvario, porque al morir de esa manera ha vencido a Satanás mismo y a sus ayudantes. Por eso es que Él se encuentra de pie, pero dice que está sobre el monte de Sión. Oigan, un monte que no se mueve, un monte que permanece para siempre, un monte que simboliza la gracia de Dios primeramente, pero también simboliza su misma presencia del Señor. Eso es lo que simboliza el monte de Sión. Y Él está precisamente, dice, de pie sobre este monte de Sión. Es decir, Jesús mismo se encuentra en estos momentos de pie delante de su Padre, delante de Dios mismo. El salmista, allá en el Salmo 125, el verso 1, dice su palabra: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Dice, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Notemos algo que es importante. Dice, los que confían en Jehová. Es decir, no es todo el mundo, no es toda su creación, sino aquellos que verdaderamente confían en el Señor. Y creo que cada redimido, cada creyente verdadero, confía plenamente y totalmente en el Señor. Y cuando nosotros confiamos en el Señor de esa manera, dice que somos como este monte de Sión, un monte que no se mueve, dice, y un monte que permanece para siempre. Y nosotros, hermanos, como creyentes verdaderos del Señor, no nos movemos de la presencia del Señor. Oigan, y hay esta promesa tan hermosa que dice que permaneceremos así, de esa manera, sin movernos delante del Señor para siempre. ¿Por qué razón? Porque confiamos en quién, en el Señor. Allá el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, el verso 22, dice:
sino que os habéis acercado, dice, al monte de Sión. ¿Quiénes? Los creyentes, buscando de su gracia, el Señor. Dice, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, dice. Entonces, cada creyente verdadero, cada redimido del Señor, se ha acercado al monte de Sión, es decir, a la gracia del Señor, a buscar la gracia, la misericordia del Señor, la presencia de Dios mismo. Nos hemos acercado, dice, a esa ciudad del Dios vivo. Entonces, Sión también representa o simboliza la ciudad del Dios vivo. Representa la Jerusalén celestial, no la terrenal, sino la celestial. Pero también representa la compañía de muchos millares de ángeles. Eso es lo que representa la ciudad, el monte, perdón, de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial y compañía de millares de ángeles. Y allí se encuentra el Cordero, de pie delante de Dios mismo. Y con él, notemos, sigue diciendo Juan, y con él 144,000, dice, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en dónde, en la frente. Ahora, esos 144,000 representan, recordemos hermanos, la totalidad de los redimidos de ambas dispensaciones, es decir, los redimidos del Antiguo Testamento, pero también los redimidos de este Nuevo Testamento. Están representados aquí, están simbolizados aquí en estos 144,000. Oigan, y están, dice Juan, están de pie, juntamente con el Cordero, sobre el monte de Sión. Cada verdadero creyente ha sido sellado, hermanos, en su frente con el nombre, dice Juan, del Cordero y de su Padre. Y esto significa no otra cosa más que somos propiedad ahora. ¿De quién? De Dios mismo, que le pertenecemos a Dios mismo. Por eso es que tenemos ese sello en nuestra frente, que es el nombre de Dios, pero también el nombre del Cordero. Y cada creyente verdadero se encuentra de pie juntamente con el Cordero sobre el monte de Sión. Pero cada creyente verdadero, cada redimido del Señor, tiene en su frente el nombre del Cordero, pero también el nombre de nuestro Dios. En el capítulo 7 de Apocalipsis, en el verso 3, dice Juan, diciendo, dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, dice, hasta que hayamos sellado, dice, en sus frentes, ¿a quiénes? A los siervos de nuestro Dios. Dice el verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, dice, de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, al parecer, hermanos, estos 144,000 que habla Juan en el capítulo número 7, en donde estamos leyendo en estos momentos, se encuentran luchando todavía contra Satanás y sus ayudantes. Se encuentran siendo afligidos, se encuentran siendo perseguidos, atribulados, se encuentran siendo encarcelados y matados también. Pero aquí ya en el capítulo 14, ya se encuentran estos 144,000, ya se encuentran triunfantes, gozando de la misma presencia de nuestro Dios. En estos momentos ya, gozando de una plenitud total, ya de las bendiciones que tiene Dios para cada creyente verdadero.
Ahora, sea que estén en el cielo gozando ya, o sea que sigan en la tierra padeciendo o sufriendo por causa de Satanás, lo importante aquí, o lo verdaderamente importante, es que el Cordero está con ellos. Si están padeciendo, el Cordero está con ellos, que les cuida, les protege, les anima, les fortalece. Sea que están en el cielo ya gozando, el Cordero, recordemos que es nuestro pastor y nos llevará a pastorear a un lugar precioso y hermoso. Entonces, sea que estemos en el cielo o que estos 144,000 ya se encuentren en el cielo gozando, o sea que todavía estén aquí en la tierra en esos momentos, el Cordero es su pastor. El Cordero se encuentra con ellos. Estos 144,000 son los que el Padre ha dado a su Hijo. Y aún en medio de la adversidad, en su lucha con Satanás, ni uno solo se ha perdido, ¿no? Porque Dios mismo le ha entregado en su mano a Jesús cada uno de estos 144,000 que han sido sellados en sus frentes con el nombre de Dios y el Cordero. Y ni uno perdió. Allá Juan dice en el Evangelio, capítulo 10, verso 29, dice, mi Padre que me las dio, habla de las ovejas, habla del buen pastor, mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos. El Padre de Jesús, el cual habla aquí mismo Jesús, dice, mi Padre dice que Él ha sido el que me ha dado estas ovejas, estos 144,000 entendamos. Dice, es mayor que todos, es mayor que Satanás, es mayor que la bestia que sale del mar, es mayor que la bestia que sube de la tierra, es mayor que cualquier adversario. Dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice, nadie. Y nadie, hermanos, es nadie. ¿Por qué? Porque el Padre le ha entregado a Jesús cada creyente verdadero, cada redimido con la sangre de Jesús, ha sido entregado por Dios en las manos de Jesús. Y nadie nos puede tocar, notemos. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es un Dios todopoderoso y mayor que todos, dice. No hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios más grande como nuestro Dios. No hay Dios más poderoso como este Dios al cual hemos rendido y seguimos rindiendo nuestra vida en adoración. No lo hay, ni lo habrá. Y allí, y solamente allí, hermanos, notemos, es en donde nosotros estamos seguros, estamos confiados. Y nada ni nadie nos podrá arrebatar de ese lugar. Y podrán venir dificultades, podrán venir pruebas, podrá venir tribulación, podrá venir muerte, pero nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Nada. Qué hermosa promesa. Y esa es la confianza del creyente, hermanos. Que tal vez padezcamos, tal vez suframos, pero Dios está con nosotros. Dios nos protege, Dios nos cuida. Y de allí nada nos va a mover. Nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Dios. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, el verso 16, dice la palabra de nuestro Dios. He aquí dice que en las palmas de las manos, dice, te tengo esculpida, te tengo tatuada, dice Dios. Delante de mí, dice, están siempre tus muros.
Nosotros, hermanos, nuestros nombres están tatuados en las manos de Dios mismo. Oigan, y nadie nos puede borrar de su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Y notemos que dice, delante de mí, dice, estarán por siempre, por toda la eternidad. El verdadero creyente está y gozará al lado de nuestro Señor. Porque nuestros nombres han sido esculpidos, han sido tatuados, han sido grabados en la misma mano de nuestro Señor. Y allí estamos seguros. Y allí permaneceremos por toda la eternidad. ¿Quiénes? Aquellos 144,000 que Juan ve están de pie juntamente con el Cordero delante del trono de nuestro Dios. Dice Juan, sigue diciendo en el verso 2, dice, y oí, ahora notemos que escucha, dice una voz del cielo. Notemos algo. Juan primero ve al Cordero. Y no nada más al Cordero, sino que ve también a los 144,000, es decir, a toda a la iglesia del Señor por todos los tiempos, o de todos los tiempos. Los ve de pie sobre el monte de Sión. Pero ahora Juan escucha una voz, dice, que viene del cielo, que viene de la misma morada de Dios. Y notemos que aunque no dice o no menciona de quién es la voz, porque no nos lo dice ahí, él la compara inmediatamente y dice, esa voz es como un estruendo, como un ruido, como un sonido, como un tono, dice, de muchas aguas. Dice, y como sonido de un gran trueno, dice. Así es la voz, así la compara Juan, esa voz que escucha que viene de la misma morada, del mismo trono de Dios. Dice, y la voz que oí, dice, era como de arpistas, era como un cantor, dice, que tocaba su arpa, dice. Así era, dice, la voz que yo escuché. Una voz que viene de la misma morada de Dios. Porque dice que viene del cielo, de la presencia de Dios mismo. Sigue diciendo Juan, y cantaban, dice, un cántico nuevo. No se nos dice quiénes lo cantaban. Todavía no se nos dice, o no se nos dice. Pero es un cántico nuevo, eso sí nos dice. Oigan, un cántico jamás antes entonado, jamás antes escuchado. Un cántico nuevo. Notemos también que no se nos dice qué dice el canto. No habla de la letra del canto tampoco. Solamente sabemos que es un cántico nuevo. No sabemos quién lo canta, no sabemos qué dice ese canto. Pero podemos nosotros deducir que ese canto trae gloria y honra a quién, a Dios y al Cordero que están sentados en el trono. ¿Qué dice? No lo sabemos. Pero según nuestro contexto, debe traer gloria, honra, alabanza, acción de gracias a quien, a Dios, por esa obra redentora que Él planeó desde la eternidad, y al Cordero también por haber ejecutado esa obra por medio de la cual nosotros hoy gozamos de esa salvación. Por eso debe de traer ese canto, hermanos, gratitud.
debe traer gozo también, debe traer alabanza, debe traer ese reconocimiento que solamente Dios es digno de recibirlo. Y dice Juan que este cántico que cantaban, que era nuevo, dice, lo hacían delante, en la presencia, dice, ¿de quién? Del trono, es decir, de Dios mismo y el Cordero. Y también delante, dice, de los cuatro seres vivientes. Recordemos que los seres vivientes simbolizan, recordemos a todos los seres angélicos. Pero este canto también estaba, dice, delante, dice, de los ancianos, es decir, de la iglesia verdadera del Señor que se encuentra presente ya en estos momentos. Dice, y nadie, y notemos que nadie podía, dice, aprender el cántico, dice, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. Nadie, dice Juan, nadie podía aprender, dice, nadie podía entonar ese cántico nuevo, solamente aquellos 144,000, dice, que fueron, ¿qué cosa? Redimidos, que fueron comprados. Notemos, por ese sacrificio del Cordero en esa cruz. De entre los, dice, de entre los de la tierra, dice. Solamente ellos, dice, aprendieron. Y no nada más aprendieron ese canto, sino que también se unieron a esa voz, a ese coro celestial también. Los redimidos del Señor aprenden ese canto y también entonan y cantan ese canto. Y lo hacen con un corazón agradecido delante del Señor y del Cordero. Oigan, por haberlos elegidos, dice, de entre todo el mundo. Porque dice Juan, de entre los de la tierra, es decir, habiendo millones de seres humanos sobre la tierra, estos 144,000 fueron redimidos, fueron comprados, fueron elegidos para la gloria misma de nuestro Dios. Por eso ellos aprenden este cántico. Por eso ellos entonan este canto. ¿Cómo no cantarle al Señor? ¿Cómo no rendir nuestra vida en adoración al Señor? Si Él fue quien murió para redimirnos, para comprarnos. ¿Cómo no postraros, hermanos, en adoración? Si dice que Él, de entre los de la tierra, nos ha elegido a nosotros. Pensemos por un momento, Él pudo haber elegido a otro y dejarme a mí. Pero gracias a Él, que Él en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, decidió elegirme a mí. Por eso cada creyente verdadero, cada uno de estos redimidos, cantan delante del Señor y del Cordero con un gozo, con un agradecimiento tal por haber elegido a ellos. ¿Cuántos estamos, hermanos, agradecidos con el Señor? ¿Cuántos podemos decir, Señor, gracias porque, Señor, me elegiste a mí? Gracias porque hay multitudes de millones de seres humanos y tú un día desde la eternidad, sin haberme conocido siquiera, sin haber visto en mí algo bueno o algo malo,
tú ya me habías elegido, Señor, para pertenecer a este grupo de redimidos, a este grupo que conforma a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Y dice que nadie podía aprender el cántico, sino solamente aquellos 144,000 que fueron redimidos, que fueron comprados a precio de sangre, a precio de la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Redimidos que fueron comprados de entre multitudes de personas. Dice el verso 4. Estos, dice. ¿Quiénes son estos? Los redimidos. Estos 144,000 son los que no, dice, se contaminaron. Los que no se ensuciaron, dice. Dice, con mujeres. Pues son, dice, vírgenes. Son puros. Son castos. Ahora, quizá algo difícil de poder entender. Está algo que en verdad debemos de pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento. Porque dice que estos redimidos son los que no se contaminaron, no se ensuciaron, dice, con mujeres. Ahora, la frase no contaminarse con mujeres, hay quienes la sacan de su contexto. Y notemos cuál es el contexto que traemos. ¿Sí? Redimidos en la presencia del Señor, redimidos que entonan un cántico nuevo, que cantan con un corazón agradecido por haber sido elegidos para salvación. Ese es nuestro contexto. Entonces, la frase no contaminarse con mujeres, hay quienes la sacan de este contexto, oigan, y aluden y enseñan y practican el celibato, diciendo que los redimidos no deben de contaminarse o no deben de meterse con mujeres. Ahora, tomar así esta frase contradice primeramente nuestro contexto, pero también contradice toda la escritura, porque la escritura nos enseña, la escritura habla acerca del matrimonio como una institución creada por Dios mismo. Entonces no podemos tomar esta frase de esta manera. Y para ver que la escritura habla de esta institución que es el matrimonio creada por él mismo, vayamos al principio de toda la creación. Allá en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 18. Dice su palabra. Y dijo Jehová Dios. ¿Quién dijo? Dios. Jehová Dios. Él lo dijo. Oigan, y lo que dice Dios está bien dicho. No hay margen de error. Ni siquiera una milésima de un margen de error. No. Dice, y dijo Jehová Dios. ¿Qué es lo que dijo? Dice, no es bueno, dice, o no es sano que el hombre esté solo. Y notemos, cuando la escritura habla de esta manera, hombre se refiere a mujer
y también a hombre, a ambos sexos. No es bueno, dice entonces, que el hombre esté solo, o no es bueno que la mujer esté sola. No es bueno. Aunque en el mundo hay muchos que justifican o se quieren justificar diciendo que pueden vivir realmente sin la pareja o sin estar unido o casado, a mí me enseña la palabra que no es bueno. Simplemente, y entonces yo como creyente voy a creerle a Dios. No voy a escuchar las justificaciones de la gente. No es bueno, dice. Y si no es bueno, yo creo que no es bueno que el hombre esté solo. Dice, le haré ayuda, dice, idónea. ¿Para quién? Para él. Dice el verso 21. Entonces Jehová Dios, dice, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó, dice, una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Oigan, como si nada hubiese pasado, como si nada hubiese salido de allí. No se notó. Verso 22. Y de la costilla dice que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, creó, dice, una mujer. ¿Qué creó? Una mujer. Notemos esto porque eso es importante. Y más en nuestros tiempos. Hizo una mujer. Dice, y la trajo ¿a quién? Al hombre. Dios hizo una mujer y se la trajo al hombre. Verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Verso 24. No tengo mucho tiempo para explicar todo. Quisiera profundizar, pero no podemos. Verso 24. Por tanto, dice, dejará el hombre, ¿a quién? A su padre y a su madre, dice, y se unirá, se llegará ¿a quién? A su mujer. Y serán, dice, una sola carne. Dejará, dice el hombre, sexo masculino. Deja a su padre y a su madre para unirse, para fundirse, para llegarse, oigan, para tener relaciones con quién? Con su mujer. Notemos, hoy en día el mundo inconverso de afuera, el mundo incrédulo, el mundo que rechaza una y otra vez, el mundo que está bajo el poder, bajo la potestad del mismo espíritu del anticristo, enseña muchas de miles de cosas diferentes a esto. Y hablan ya de 1000 o más de 1000 variedades de sexo o de sexología. Cuando Dios dice, cuando Dios establece y Dios es claro, formó un hombre y una mujer y el hombre, dice, el hombre se fundirá, el hombre se llegará ¿a quién? A su mujer. Dice, y serán una sola carne. Entonces, tomar de una forma literal el texto que está hablando Juan, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Caemos en este error. ¿Aluden a qué? A la práctica del celibato. No es bueno casarse, es bueno permanecer sin casarse, porque eso le agrada a Dios, porque eso enseña la palabra, cuando realmente no es lo que está diciendo la palabra de nuestro Dios. Es bueno que el hombre se case, sí, porque Dios mismo es el que instituyó el matrimonio, pero Dios lo instituyó con un hombre y una mujer, porque si no, desde el principio, Dios hubiese hecho hombre con hombre y mujer con mujer, pero Dios no lo hizo así.
¿Por qué el ser humano entonces pervierte ahora las cosas sagradas? Porque el matrimonio es algo sagrado. ¿Por qué lo hace? Por la misma maldad que hay en su corazón. Porque se deja guiar por las artimañas de ese espíritu del anticristo que gobierna este mundo. Por esa razón, pervierte todo lo que es santo, pervierte todo lo que es glorioso. ¿Quién? El hombre inconverso. Pero nosotros los redimidos, no. El libro de Hebreos dice, en el capítulo 13, verso 4, dice, honroso, valioso, estimado, sea, dice, en todos, ¿qué cosa? El matrimonio, dice. Oigan, ¿cuánto vale el matrimonio para un creyente? Debe de valer todo. Debe tener un valor incalculable para el creyente, un matrimonio. Dice, y el hecho, es decir, la cama, sin mancilla, sin contaminación. Dice, pero los fornicarios, dice, y los adúlteros los juzgará, ¿qué? Dios. Entonces la palabra de Dios en ninguna manera está diciendo que no debemos de casarnos, de llegarnos a una mujer, o que la mujer a un hombre, en ninguna manera está diciendo eso, sino que habla de fidelidad, habla de pureza, habla de castidad que debes de tener. ¿Para con quién? Para con Cristo, quien fue Él, quien te ha redimido. Y cada creyente verdadero debe de permanecer fiel a su Señor, porque Él es el que quien murió, Él es el que derramó su sangre, es el que te ha redimido, el que te compró de entre muchos más. Él te eligió a ti. Por esa razón, tú debes de mantenerte puro, debes de mantenerte casto, fiel siempre a tu Señor. Ese es el contexto. Eso es lo que nos enseña esta primera parte de este verso. Cada uno de estos redimidos es identificado o se identifica a sí mismo por no ensuciar sus vestiduras. Oigan, aquellas vestiduras que Cristo con su sangre blanqueó. Pero también es identificado o se identifica por su fidelidad a Cristo mismo. Dice, son vírgenes. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. Porque os celo, dice, con celo de Dios, dice, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros, dice, como una virgen, dice, pura. ¿A quién? A Cristo, dice. Es decir, cada redimido o cada creyente que conforma esta multitud de redimidos, dice el apóstol Pablo que es una virgen. ¿Virgen por qué? Porque es casto, porque es puro, dice, porque es fiel. Y por ser una virgen, permanece fiel a quien, a su único esposo. Entonces, cada verdadero creyente permanece fiel a quien, a Cristo. Y aún en medio de las luchas, aún en medio de la adversidad, aún en medio de la enfermedad, del peligro, el creyente verdadero, aquel que ha sido redimido, permanece fiel, creyéndole siempre a quién, al Señor. Nosotros, hermanos, debemos de permanecer de la misma manera. Debemos de ser creyentes verdaderos, creyentes fieles al Señor.
Creyentes que obren de acuerdo a esa fidelidad. ¿A quién? A Dios. Dice Juan, estos redimidos, esos que permanecen fieles al Señor, estos que cuidan sus vestiduras, dice, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Un redimido es aquel que está dispuesto a seguir al Cordero. Oigan, a cualquier precio. Tiene un corazón que está dispuesto a seguir a su Señor a donde quiera que su Señor vaya. Y lo hace con contentamiento, lo hace de todo y con todo corazón. Y esa, hermanos, es una característica, una cualidad, una postura que debe de tener el creyente hoy en día. Tú debes estar dispuesto a seguir a Jesús, aunque tal vez no haya lujos, aunque tal vez no haya comodidades, no haya abundancia, aunque haya escasez, aunque haya peligro. Tú debes estar dispuesto a tener un corazón que agrade siempre a quien, a su Señor. Mismo Jesús allá en Mateo 10, verso 38 dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, simplemente, dice Jesús, no es digno de mí. El redimido es aquel que toma su cruz. Y no nada más toma su cruz y se queda ahí estancado o se queda ahí cómodo. No, dice, sigue en pos de mí. ¿Por qué limitarnos entonces a nomás tomar la cruz del Señor? Decirle, Señor, yo creo en ti. ¿Por qué no empiezas a seguir las pisadas mismas que hizo Jesús? Porque dice que si no lo haces, no eres digno, no eres merecedor. ¿De quién? De Jesús. Allá Juan, en el capítulo 10 también, verso 4, hablando de las ovejas, dice, y cuando ha sacado fuera, notemos, todas las propias, las que son de él. Va, dice, delante de quién, de ellas, como el buen pastor que es. Dice, y las ovejas que hacen, le siguen, porque conocen su voz. El creyente verdadero, entonces, se identifica o se caracteriza por esto, porque está dispuesto a seguir a su Señor, a donde quiera que su Señor va, o a donde quiera que su Señor le marque, a donde quiera que su Señor le señale o le dirija, allí está dispuesto a ir quien, el verdadero creyente, el redimido del Señor. Siguen a su Señor, siguen sus pisadas, siguen el camino que nos ha trazado, siguen las enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Las siguen. Simplemente, ¿por qué? Porque es un redimido. Porque es una persona que su corazón ha sido transformado, ha sido regenerado y ahora habita alguien que lo impulsa, que lo dirige, que lo guía, que a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo Juan. Estos, dice, los 144,000.
fueron, dice, redimidos o fueron comprados de entre los hombres. Notemos, dice, de entre los hombres, nos da a entender que había más hombres, oigan, que no fueron redimidos, que no fueron comprados, que yo estaba juntamente con esos hombres, pero que un día llegó Cristo, un día apareció Cristo en mi vida. Cuando vagaba por el mundo juntamente con estos hombres perversos, malos. Y ahí estaba cada uno de nosotros. Pero fui comprado, fui elegido, fui seleccionado para ser un redimido, un comprado del Señor. Y dice como primicias, como primer fruto, dice, ¿para quién? Para Dios y para el Cordero, dice. Ahora, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, nuestro Señor, Jesús pagó la deuda que tenía su pueblo. Jesús pagó mi deuda. Jesús pagó tu deuda. Oigan, una deuda que cada uno de nosotros teníamos. Oigan, y el pago de esa deuda es o era muerte eterna. Pero Él vino y murió por mí. Él vino y ocupó mi lugar. Y Él vino y fue crucificado. Él fue traspasado en su costado. Él derramó su sangre. Él murió. ¿Para qué? Para librarme de esa deuda que yo tenía, el cual yo era acreedor de qué? De una muerte eterna. Pero Él me liberó. Él me libró. Muriendo, me dio vida a mí. Nos dio vida a nosotros, a cada redimido, a cada creyente verdadero del Señor, le dio vida. Él pagó la deuda. Le costó su vida, le costó su sangre, pero Él lo hizo por amor para hacerte libre de esa deuda que te condenaba a una muerte eterna. Su sangre nos libró de la maldición del pecado. Éramos esclavos del pecado, pero es su sangre la que nos libró, la que nos hizo libres de ese pecado que nos oprimía, que nos sumergía en el fango, en el lodo cenagoso. Y por más que uno se levantaba o quisiera levantarse, más y más se hundía en ese fango. Pero fue su sangre la que nos libró, la que nos hizo libres, la que nos dio vida en abundancia, vida eterna. Estos 144,000 son las primicias para Dios, pero también son las primicias para el Cordero. ¿Por qué razón? Porque fueron redimidos, porque fueron elegidos, porque fueron seleccionados, oigan, de entre las demás personas. Por eso somos las primicias. Oigan, y las demás personas incrédulas, las demás personas que rechazan la palabra una y otra vez, las demás personas que no fueron escritos sus nombres en el libro de la vida, allí siguen y allí seguirán. Porque esas no son primicias para Dios ni para el Cordero. Nosotros somos las primicias. Y Santiago dice en el capítulo 1, verso 18, Él dice, de su voluntad, oigan, porque así le plació a Dios,
porque así quiso Dios, porque Él es soberano. Habrá alguien que se levante y le diga, ¿por qué, Señor? No, porque la voluntad, dice, nos hizo nacer, dice, nos dio vida por la palabra, dice, de verdad. Notemos, tenemos vida, ¿por qué? Primeramente, porque así fue su voluntad, porque a Él le plació elegirnos. Tenemos vida, ¿por qué? Porque fue a través de la palabra del Señor la que nos, o a través de ella, la que nos infundió vida. La obra de Cristo aplicada a mi corazón a través de la palabra por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y dice, para que seamos primicias de quienes, de sus criaturas. Y nos habla de criaturas. Las demás criaturas allí están y allí seguirán. Y vamos a ver más adelante en las siguientes clases cómo esas otras criaturas, esas que no fueron seleccionadas, esas que no son las primicias de nuestro Dios, son las primicias de Satanás mismo. Pero nosotros, gracias a Dios, gracias a que fue su voluntad, gracias a que Él le plació elegirnos, gracias a que un día nos puso Él, porque nada es casualidad, alguien que nos hablara del Evangelio del Señor. Y fue paciente, porque nos hablaron una y otra vez, hasta que hubo esa conversión genuina que trae vida a nuestros corazones. Todos los redimidos, el número completo de los elegidos están incluidos en estas primicias, hermanos. No hay otro grupo, de redimidos. Un solo grupo. Desde la antigua dispensación hasta momentos antes de que Jesús venga. Todos los redimidos somos las primicias de Dios y del Cordero. No hay otro grupo. Todo lo que no pertenece a estas primicias no es para el Señor. No es elegido, simplemente. Pero todo aquel que ha sido elegido por su voluntad, somos las primicias de Dios y del Cordero. Gloria a Dios, hermanos, por su bondad, por su misericordia. Que si algo nos merecíamos era el mismo infierno, la muerte eterna. Pero a Dios en su soberanía, en su voluntad, dice, yo te elijo a ti para que seas primicia mía. Por eso es que estos redimidos, hermanos, fueron los únicos que aprendieron y entonaron este cántico nuevo, porque en su corazón había gozo, en su corazón había alegría, había gratitud por la obra que Jesús hizo a favor de cada uno de ellos. ¿Cómo no postrarnos? ¿Cómo no tirarnos? ¿Cómo no humillarnos delante de Dios? ¿Cómo no cantarle con todo nuestro corazón un cántico nuevo? ¿Cómo no decirle, Señor, gracias, Señor, porque me elegiste a mí? Y gracias porque hoy más que nunca, Señor, sé el destino de aquellos que no son elegidos. Gracias porque me libraste, Señor, de ese lugar de tinieblas, de oscuridad y de fuego. Gracias porque, Señor, me libraste de ese tormento en donde no hay descanso ni día ni noche.
Gracias, Señor. Por eso te canto, por eso te alabo, por eso te sirvo, por eso te doy gracias, Señor. Y esa actitud, hermanos, debe estar presente siempre en cada verdadero redimido del Señor. Siempre. Un creyente siempre es agradecido con el Señor. Siempre. Por todo. Sea bueno o sea malo. Siempre es agradecido con el Señor. Dice el verso 5 y terminamos, hermanos. Y en sus bocas no fue hallada, dice, mentira. No fue encontrada, dice, mentira. No fue encontrado engaño. ¿Por qué razón? Porque en la boca, hermanos, de los redimidos no hay mentira. Porque no hay lugar para ella. Y esto, hermanos, nos debe, en verdad, de preocupar o nos debe de hacer que caigamos en un autoanálisis, un autoexamen, cada uno de nosotros. Y preguntarnos en ese examen, ¿verdaderamente no hay mentira en mi vida? ¿Verdaderamente no hay engaño en mi vida? ¿O soy de aquellos que clasifican el grado de las mentiras? ¿O soy de aquellos que por justificar alguna falta son capaces de llegar hasta la misma mentira? Dice Juan, en la boca de los redimidos, en la boca del creyente, dice, no fue hallada, dice, no fue encontrada mentira. Y notemos que si dice, no fue hallada, no fue encontrada, es que se buscó, pero no se encontró. Yo te preguntaría, si alguien nos buscara en nuestra vida, ¿qué encontraría? ¿Verdad? ¿Siempre? ¿O será que en ocasiones hemos mentido? Dice el profeta Sofonías, allá en el libro de Sofonías, dice, capítulo 3, el verso 13. El remanente, dice, ¿quién es el remanente? El elegido. Porque los que no son elegidos se quedaron fuera. No son parte de ese remanente. Entonces, el remanente de Israel dice, no hará injusticia, ni dirá, dice, mentira, dice, ni en boca de ellos se hallará lengua, ¿qué cosa? Engañosa, dice. Notemos, dice en el remanente, es decir, en los elegidos de Israel, en los elegidos del pueblo de Dios, o los elegidos del pueblo de Dios, dice, no practican la injusticia, no practican la mentira. Oigan, y por más que busques en sus vidas, no hallarás una lengua engañosa. No lo va a ver. Y notemos lo que sigue diciendo, dice, porque ellos, ¿quiénes son ellos? El remanente, el cristiano verdadero, el pueblo elegido por Dios. Ellos, dice, serán, ¿qué cosa? Apacentados
Por eso no necesitan practicar injusticia. ¿Por qué? Porque de Dios mismo les viene todo. Por eso no necesitan mentir para conseguir algo. ¿Por qué? Porque lo tienen todo en el Señor. Y nosotros, hermanos, lo tenemos todo, todo en el Señor. Porque somos parte de ese remanente, somos de esos elegidos, somos de esos que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Por eso no hay injusticia en nosotros. Por eso no hay mentira. Y podrán buscarnos y podrán escarbar en nuestra vida y no encontrarán mentira. ¿Por qué? Porque no necesitamos mentir. Dice, y dormirán. ¿Por qué razón? Porque practican la justicia y no la injusticia. Y estarán tranquilos. Y esa tranquilidad traerá, ¿qué cosa? Sueño a sus vidas, tranquilidad. Pero fíjense lo que sigue diciendo, dice, y no habrá quien los atemorice, quien les meta miedo, dice, no habrá. Y cuando yo estaba leyendo esta parte, hermanos, esto me impactó en verdad, porque aquel que practica la injusticia, aquel que habla mentira y engaño, vive siempre con el temor. ¿Saben de qué? De que un día será descubierto su engaño y será mayor el daño o el problema en donde se hayan metido por querer justificar una mentira. Pero el creyente practica la justicia, no es injusto. El creyente no miente, aunque le cueste la vida, no miente. Aunque le cueste su matrimonio, aunque le cueste el trabajo, aunque le cueste una amistad, aunque le cueste, no sé, lo que le cueste, el creyente verdadero no miente, porque dice Juan, y en sus bocas no fue hallado mentira. En la boca de los redimidos, en la boca del verdadero creyente. El creyente vive la verdad, vive en verdad, porque la verdad se llama Cristo. Sigue diciendo Juan, pues son, ¿quiénes? El creyente. Son sin mancha, dice, sin defecto, delante del trono, ¿de quién? De Dios mismo. Es decir, delante de Dios y del Cordero, el creyente es sin defecto, sin mancha. Y recordemos aquellos animalitos que iban a ser sacrificados delante de Dios, delante del Cordero, tenían que ser animales sin defecto. Así el creyente, hermano. Debemos de presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque ese, dice, es vuestro culto racional, porque de esa manera tú le adoras. De esa manera tú te presentas delante de Dios sin mancha, sin defecto. Y esa es una característica más, una cualidad más que debe estar presente en la vida de todo verdadero creyente. La pregunta sería, ¿verdaderamente así me presento delante de Dios? ¿Cómo me encuentro el día de hoy delante de su presencia? ¿Cómo me encuentro? Dice Pablo allá en Efesios 5:27, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese, dice, mancha,
ni arruga, dice, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesús, hermano, quiere una iglesia que manifieste la misma gloria suya. ¿A quién? Al mundo entero. Que el mundo entero vea la gloria de Jesús en la vida de cada creyente, en la vida de la iglesia. Eso es lo que busca Jesús, eso es lo que dice, a fin de presentársela a sí mismo. Jesús quiere una iglesia que se presente delante de Él, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, que sea sin defecto, que no tenga arruga, ni nada parecido, dice, sino una iglesia, dice, totalmente apartada de toda contaminación para la misma gloria de Dios. Una iglesia totalmente sin mancha. Y esos, hermanos, son los redimidos del Señor. Esos son los que están delante del trono de Dios mismo. Esos son los que están juntamente con Cristo, que ve Juan, de pie sobre el monte de Sión. Estos son, hermanos, los que están delante de los cuatro seres vivientes, delante del trono, delante de esos 24 ancianos, y escuchan ese cántico nuevo. Estos son, y aprenden ese cántico nuevo, y son los únicos, dice, que aprenden ese cántico nuevo. ¿Por qué razón? Porque han experimentado la obra redentora de Cristo Jesús en su corazón y tienen gratitud por ello. Oigan, y cuidan sus vestiduras, cuidan sus bocas, cuidan el ser fieles, cuidan el no contaminarse, porque ahora son del Cordero y de Dios. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros nos presentemos así delante del Señor cada día. Reconocemos que necesitamos de la gracia de Dios. Reconocemos que somos pecadores, pero arrepentidos. Pero también debemos de reconocer que necesitamos entregar más nuestra vida al Señor, quien dio todo, absolutamente todo, hasta su propia vida, para rescatarnos, para redimirnos, para quitarnos esa maldición que era la misma muerte eterna que estaba sobre nosotros. Entreguemos, hermanos, entonces nuestra vida, nuestro corazón, santifiquemos más nuestra vida delante del Señor. Y cuando estemos en su presencia será entonces la consumación total, será la glorificación total, la transformación total. Pero mientras estamos en ese proceso, hermanos, abandonémonos en los pies del Señor y que sea su gracia la que nos sostenga, sea su gracia la que nos anime, sea su gracia la que nos levante en todo tiempo, en todo momento, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén.